Hola, ¿qué tal? Para esta semana tenemos un nuevo contenido, así que comenzamos. Bueno, comenzamos por el título, que como pueden observar se llama magnitudes físicas. Ahora, ¿qué es una magnitud física? Así que los invito a leer la definición. Nos dice que son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea. Para que me comprendan un poquito más, vamos a citar algunos ejemplos de magnitudes físicas. Y esos son, tenemos aquí la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la temperatura, la corriente eléctrica y hay más todavía. ¿Está bien? Pero para que me comprendan mejor, vamos a hacer unos ejemplos un poquito más reales o casi irreales. Como por ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí tenemos a Flash, que es el hombre más rápido del mundo, ¿no es verdad? Ahora, si yo quiero medir a Flash, yo podría calcular su velocidad, que dicen que es más rápido que la velocidad de la luz, es decir 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense que es más rápido que eso. También podríamos medir lo que es su altura, estamos hablando de longitud, que podría medir como unos 2 metros. También podríamos medir su masa, que podría ser, considerando su altura, unos 80 kilogramos, o tal vez 90, si es más fisicudo, ¿no es verdad? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, otro ejemplo, aquí tenemos otra animación. Si hablamos, ya que a todos nos gusta Goku, o casi todos, a Goku también podríamos medirlo. Podríamos medir la masa, que podría ser unos 80 kilogramos, su altura, que podría ser 1.8 metros, ¿qué más? La velocidad con la que vuela, que muchas veces a veces es más rápido, que podría ser más de 300.000 kilómetros, perdón, 300.000 kilómetros por segundo, incluso más. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más podríamos medir de Goku? Por ejemplo, cuando carga la Gentidama, pues podríamos calcular la fuerza, que como es muy pesado, podría ser miles o tal vez millones de newton. Así que también se lo puede medir, si que fuera real, ¿no? Bueno, ahora vamos a probar con algo más real. Aquí tenemos un ejemplo que es más real, un avión. Un avión aproximadamente mide 30 metros o más. Hay de diferentes tamaños, ¿no es verdad? Y al medir su longitud, estamos hablando de metros en este caso, fíjense, longitud. ¿Qué más podríamos medir? Podríamos calcular la velocidad con la que vuela. Supongamos que de Bolivia hasta Estados Unidos, Cuba, Argentina, ¿m? Su velocidad podría alcanzar 300 kilómetros por hora o más. ¿Qué más podríamos medir? La masa de un avión. ¿Cuánto es su masa? Con pasajeros y todo, pues podría ser posiblemente 1 tonelada, dependiendo la cantidad de pasajeros y dependiendo de qué tipo de avión. ¿M? Entonces también se lo puede medir mediante las magnitudes físicas. Ahora, un ejemplo de un fenómeno natural, por ejemplo. Aquí tenemos un tornado. El tornado, los vientos que giran alrededor, tienen una velocidad de 450 kilómetros por hora. ¿Qué más? Podríamos medir el ancho de un tornado, que es igual a 2 kilómetros. Un ejemplo de un fenómeno natural. ¿Y qué tal si hablamos ahora de algo más nefasto para la humanidad, más peligroso, que lamentablemente ya ha cobrado muchas vidas? Estamos hablando de la bomba nuclear. Esta bomba nuclear también se lo puede medir. Podemos calcular o determinar lo que es el radio de alcance de una bomba nuclear, que es de aproximadamente 500 kilómetros. Estamos hablando de longitud. ¿Qué más podríamos medir o calcular? Podríamos también medir la temperatura de todo su interior. Supongamos que hay personas dentro lastimosamente o lamentablemente, pero estas personas van a tener una temperatura de más de 4.000 grados centígrados. Imagínense, van a quedar completamente calcinados. Entonces aquí tenemos un invento muy peligroso de la humanidad. Bueno, una vez visto estos ejemplos, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ahora que ya comprendo un poquito más. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a clasificar. Como pueden observar, tenemos clases de magnitudes.
Vamos a primeramente ver la parte de por su origen. ¿Cómo se clasifican por su origen? Y se clasifican en dos, que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que son independientes y no se pueden relacionar con otras unidades. Son completamente independientes. Como por ejemplo, tenemos acá la longitud, que puede ser centímetros, metros, kilómetros, pies, pulgadas, etc. Hay muchos. Ahora, si hablamos de masa, igualmente, podríamos calcular en gramos, kilogramos, toneladas, y hay más también. O libras si quieren. Si hablamos de tiempo, tenemos segundos, minutos, horas, etc. Podríamos también hablar de días, semanas, años, siglos, ¿no? Que también es tiempo. Ahora, si se fijan, jóvenes, aquí les estoy hablando de longitud, masa y tiempo como magnitudes fundamentales. Estas son las más principales, las que vamos a estudiar. Pero hay más, como por ejemplo la intensidad lumínica, la intensidad de la corriente eléctrica o la temperatura. Pero estas son las más principales. Longitud, masa y tiempo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las magnitudes derivadas? Son aquellas que se relacionan con otras unidades. Pueden haber entre sí dos o más unidades relacionadas. Como pueden observar, tenemos acá la velocidad, que nos dice que es igual a metros por segundo o kilómetros por hora. Fíjense, cuando hablamos de metros, estoy hablando de longitud. Y cuando hablo de segundo, estoy hablando de tiempo. Dos magnitudes fundamentales. Estamos uniendo. Si hablamos de la aceleración, lo mismo. Tenemos la magnitud de la longitud y la magnitud del tiempo al cuadrado. ¿Qué nos dice acá aceleración? Nos dice que es igual a metros por segundo al cuadrado, ¿no? También hablamos de la fuerza. La fuerza también es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque está compuesto por varias unidades. En este caso, generalmente un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y hay más todavía, pero estos son unos ejemplos. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a clasificar por su naturaleza. Y se clasifican en dos igualmente. Se clasifican magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes escalares? Son aquellas que solamente se caracterizan por tener un elemento, o también llamado módulo. Como en este caso, vamos a ver los ejemplos. Tenemos 10 kilogramos, 40 segundos, 30 grados centígrados, 40 metros. Son magnitudes escalares, porque solo tienen un elemento nada más, o módulo, o cantidad podríamos decir. Pero cuando hablamos de magnitudes vectoriales, estas magnitudes son un poquito más complejas porque tienen más de un elemento. Yo podría calcular, por ejemplo, la velocidad de un avión o de un artefacto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El vector es esta especie de flecha que tiene un punto de acción donde comienza y hasta donde acaba. Tenemos una flecha, ¿no, verdad? Con ese sentido. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Número 1, la cantidad o módulo, que en este caso es 40 kilómetros por hora. Repito, que es el módulo o cantidad. ¿Ya? Pero además de esto, también tiene una dirección. Y que esa dirección o ángulo de inclinación es igual a 30 grados. 30 grados. Estamos hablando de ángulos. Y a su vez tiene otro elemento, sentido. ¿Cuál sería el sentido de este vector? Sentido noreste. Se está dirigiendo en sentido noreste o está yendo en sentido noreste. Podríamos decir que un avión viaja en sentido noreste en la ciudad de Santa Cruz. Otra forma de ver los sentidos, podríamos también decir que, no sé, yo lanzo una pelota a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿no? Pero en esta ocasión estamos trabajando con los puntos cardinales. Este, norte. Entonces este vector se dirige en sentido noreste. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son los sistemas de unidades.
En física hay varios sistemas de unidades. Aquí tenemos las más principales, que son el sistema internacional SI, significa sistema internacional. Ahora el otro, CGS, significa sistema segesimal, ¿ya? Esas son sus siglas. Y también tenemos el sistema inglés. Pero hay más. Tenemos el sistema técnico, ¿no? Sistema mecasimal y otros. Pero repito, estos son los más principales. Ahora, vamos a analizar estos tres sistemas en la longitud, masa y el tiempo. Bueno, comenzamos por la longitud. En la longitud, en el sistema internacional vamos a trabajar siempre en metros. Y en el sexagesimal se trabaja en centímetros. En el inglés, en pies. ¿Ok? Cuando hablamos de longitud. Y cuando hablamos de masa, en el sistema internacional se maneja lo que es kilogramos. En el sexagesimal se maneja lo que es gramos. En el inglés, lo que son libras. Cuando vamos a comprar coca, 2 libras. Cuando vamos al abasto a comprar tomate, vainillas, etc. ¿no? En libras generalmente nos hablan. Ahora, si hablamos de tiempo. Tiempo en el sistema internacional se lo trabaja en segundos. En el sexagesimal se lo trabaja en segundos también. Y en el inglés también se trabaja en segundos. El tiempo. Coinciden en los tres. ¿Bien? Bueno, aquí concluimos lo que es la introducción al tema de magnitudes físicas. Y la siguiente clase vamos a realizar conversiones. Así que a continuación les voy a dejar algunos materiales para que ustedes puedan aprendérselo todas las equivalencias más primordiales. Y para la siguiente semana arrancamos. Muchas gracias, allí terminamos.